Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del primer libro de Crónicas, el capítulo 22. Luego David dijo: Este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitaban para la puerta de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: Mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora, así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo: Tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón. Y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los secretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3,400 kilos de oro, 34,000 de kilos de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes,
aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que hemos escuchado, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a mí y a ti para nuestra vida? ¿Qué nos quiere transmitir, hermanos? Hoy Dios nos dice y nos hace una encomienda muy importante, hermanos. Una encomienda que tú y yo tenemos que tener presente y llevarla a cabo día tras día durante toda nuestra vida que estemos en este mundo. ¿Cuál es esa encomienda que hoy Dios nos ha mencionado a ti y a mí, hermanos? Hoy Dios nos ha mencionado y nos ha encomendado que quiere que edifiquemos el templo donde debe ser honrado su nombre. Dios quiere que edifiquemos y realmente hagamos y formemos un templo en el cual pueda ser glorificado y honrado su nombre de Él, o sea, el nombre de Yahvé. Esa es la encomienda que hoy Dios nos hace. ¿Por qué nos habla de que edifiquemos el templo? Y que en ese templo sea honrado su nombre. Y que además que ese templo sea reconocido mundialmente. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante, sumamente importante, que el nombre de nuestro Dios, Yahvé, sea glorificado y honrado por sobre todas las cosas. Y que sea glorificado y honrado mundialmente. O sea, en todas partes. Y esa es la encomienda que Dios hoy nos ha dado a mí y a ti. Y para poder que el nombre de Dios sea glorificado por medio de ti y de mí, hermanos, Dios nos encomienda que edifiquemos el templo. El templo del Señor nuestro Dios Yahvé. La pregunta es aquí, hermanos, pero ¿cuál es el templo que tú y yo tenemos que edificar, que tú y yo tenemos que hacer para que en ese templo sea glorificado y honrado el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé, hermanos? En la antigüedad, de la lectura que acabamos de leer, David, el siervo de Dios del Viejo Testamento, le nació de él hacerle un templo a Dios,
un templo en el cual fuera honrado su nombre y en el cual el pueblo de Israel llevara sus ofrendas y sacrificios exclusivamente ahí. Estoy hablando del Viejo Testamento. Dios le manda decir a David que él no hará el templo, porque él ha derramado muchísima sangre, pero que sin embargo un hijo de él, que se va a llamar Salomón, se va a encargar de hacer ese templo, en el cual va a estar el nombre de Dios, de su Dios Yahvé, y en el cual va a tener que ser ahí glorificado y honrado, y tendrían que llevar a ese lugar el pueblo de Israel las ofrendas y los sacrificios. Te estoy hablando de eso que es de la antigüedad, del Viejo Testamento. La historia narra y dice que Salomón fue encargado de hacer el templo. Y la historia dice que Salomón acabó de hacer el templo, lo edificó y lo hizo tal como Dios quería que lo hicieran, donde fue estar el nombre de Dios en aquel entonces, donde radicaba el nombre de Dios y donde el pueblo de Israel iba y ofrecía los sacrificios y las ofrendas que le llevaban a Dios. Era donde era glorificado el nombre de Dios. Y ese templo era mundial, era reconocido mundialmente. ¿Por qué? Porque así era el templo que Salomón había edificado y había hecho para su Dios Yahvé. Fíjate bien, la palabra de Dios mismo dice, cuando dice claramente, donde dice, le dijo David, pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. O sea, no iba a ser David el que lo iba a edificar, el que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo que él no podía, porque él había derramado demasiadísima sangre. Pero fíjate cómo sigue siendo la palabra de Dios, ¿eh? No serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz, y le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él el que edificará el templo para honrar mi nombre. O sea, no fue David, fue Salomón, el hijo de David. Pero aquí lo importante y lo interesante es que Dios hoy nos hace la encomienda a mí y a ti, que edifiquemos el templo, donde sea honrado el nombre de nuestro Dios Padre Yahvé. Pero ¿cuál es ese templo que tenemos tú y yo que edificar, hermanos? Donde tiene que ser honrado y glorificado el nombre de Yahvé. Y además que ese templo tiene que ser mundialmente. ¿Cuál es ese templo? Bien, mis hermanos, yo te voy a decir cuál es el templo que tenemos que edificar tú y yo, donde tiene que estar el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé y donde tiene que ser honrado y glorificado. ¿Y de qué manera? Vamos paso por paso. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, Pablo en Corintios habla y dice, primeramente menciona y dice que tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos templos vivos. Hoy Dios nos ha encomendado que edifiquemos el templo,
donde tiene que estar el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé y donde tiene que ser honrado y glorificado. El templo que tenemos que edificar, tú y yo, es nuestra propia persona. Porque tú y yo somos templos vivos. Tú y yo, grábate hermano, somos templos vivos, donde Dios habita. Y donde Dios quiere que su nombre sea glorificado y honrado. En esos templos vivos, o sea, en ti y en mí, hermanos. Y Dios quiere que ese templo sea edificado. Ese templo vivo que somos tú y yo, Dios quiere que tú y yo lo edifiquemos. Que tú y yo lo construyamos. Ese templo. Y ese templo somos tú y yo y es nuestra vida, hermanos. Tú y yo tenemos que edificar nuestra vida porque somos el templo vivos de Dios. Y Dios hoy nos ha encargado que edifiquemos el templo. Entonces el templo que tenemos que edificar es nuestra propia vida, nuestra propia persona, porque somos el templo de Dios. Pero somos templos en ruinas. Y un templo en ruinas, no puede ser glorificado el nombre de Dios en ese templo en ruinas. Aunque sea templo, no puede ser glorificado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el templo está en ruinas. Aquí voy con que somos templos en ruinas. Somos templos en ruinas por nuestra manera en cómo llevamos nuestra vida, hermanos. La manera en cómo llevamos nuestra vida es como realmente es el templo en ruinas. Porque la vida que hemos llevado no ha sido muy digna ni muy grata. Y hoy por eso Dios nos dice que debemos edificar el templo donde tiene que ser glorificado y honrado su nombre. Entonces tenemos que empezar a edificar nuestra vida, la vida de nosotros. Y para edificar nuestra vida tenemos que hacer cambios de nuestra manera de vivir. Y Dios nos lo ha estado viniendo diciendo de mil y de muchas maneras. Pero ahora nos lo manifiesta en manera del templo, de que quiere que edifiquemos el templo. El templo que está en ruinas, o sea, tú y yo somos templos vivos de Dios. Y somos templos que puede ser que estemos en ruinas. ¿Por qué? Por nuestra manera de vivir, por nuestra conducta que hemos llevado y por todo lo que hemos hecho. Somos templos vivos de Dios, sí, pero puede ser que seamos templos en ruinas. Y por eso es que hoy Dios nos habla y nos menciona y nos dice, edifiquen el templo donde tiene que estar mi nombre, para que sea honrado y glorificado y sea mundialmente reconocido ese templo. Entonces, hermanos, el templo que tenemos que edificar tú y yo es nuestra propia vida, porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos templos vivos, en ruinas, pero somos templos vivos. Entonces hay que edificar ese templo, o sea, nuestra vida. Hay que edificarla. Y para poderla edificar, tenemos que cambiar cosas de nuestra vida. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar, hermanos, para poder edificar ese templo que está en ruinas? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, para que podamos entender y comprender realmente qué es lo que tenemos que hacer. Imagínate que te encomiendan a ti que tienes que edificar una casa que está en ruinas, que está casi destruida. Para edificar esa casa, ¿qué tienes que hacer, hermanos? Y
hacer esa casa realmente nueva, que se vea digna, que se vea limpia, en la que pueda habitar una familia. Porque ahorita como está esa casa en ruinas, no puede habitar una familia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en una casa que está en ruinas, si la tuviéramos que edificar, reconstruir, hacer, lo más lógico y lo más normal es que tenemos que sacar y quitar todo lo que ya está en ruinas, todo lo que está redumbado, todo lo que ya no sirve, sacarlo para afuera. Y después de que hayamos sacado para afuera todo lo que ya no sirve, todo lo que esté cayendo, entonces vamos a empezar a edificar la casa, a empezar a levantar paredes nuevas, columnas nuevas, techos nuevos, o sea, todo nuevo, para empezar a edificar y hacer de nuevo esa casa para que sea digna, donde pueda vivir una familia. Pero tenemos que empezar primero, ¿qué? Por observar la casa en ruinas. ¿Qué es lo que está totalmente deteriorado y que ya no sirve? Tenemos que ver, que revisar. Esto sirve, esto no sirve, esto tenemos que tumbar, esto tenemos que sacar, esto tenemos que hacer así. Pero tenemos primero que observar bien la casa en ruinas. Ya después de que la observamos bien, entonces sí empezamos a tumbar y a sacar todo lo que no sirve. ¿Para qué? Para después empezar a levantar ¿qué? Muros nuevos, columnas nuevas, techos nuevos, a enjarrar, a pintar, o sea, todo lo que sea necesario para edificar y hacer nueva esa casa, en la cual pueda vivir una familia digna, porque ahorita como está en ruinas no pueden vivir. Es algo parecido que tenemos que hacer nosotros cuando Dios nos dice que tenemos que edificar el templo, donde tiene que estar su nombre para que sea glorificado y honrado. Ese templo que tenemos que edificar somos tú y yo, porque tú y yo somos templos vivos, hermanos. Grábatelo. Si no sabías tú, la palabra de Dios dice que tú y yo somos templos vivos, donde quiere habitar Dios, porque Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, habita en templos vivos, o sea, en ti y en mí. Pero hay muchos templos vivos, muchas personas que creen en Dios, pero que están en ruinas. ¿Por qué? Por su manera como han llevado su vida. Entonces, Dios quiere que ese templo sea edificado, sea reconstruido. Y para reconstruir ese templo tenemos que sacar todo lo que no sirve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar de nosotros? Todo lo que no sirve. Todo lo que nos está perjudicando en nuestra vida y que no permite que realmente viva ahí Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque está en ruinas. Es como el ejemplo que te puse de la casa. Si la casa está en ruinas, no puede vivir una familia hasta que no sea reconstruida y que esté digna para que pueda vivir una familia. Es igual en nosotros, hermanos. Nosotros somos templos vivos de Dios, pero puede ser que estemos en ruinas por nuestra manera de cómo hemos llevado nuestra vida. Y Dios quiere vivir dentro de nosotros. Por eso es que nos dice, reconstruye el templo donde tiene que estar mi nombre para que sea honrado y glorificado. Fíjate la gran encomienda que hoy Dios nos ha hecho a ti y a mí, hermanos. Dios quiere vivir dentro de nosotros porque somos templos vivos. Pero tiene que ser un templo digno, donde Él pueda vivir. Un templo que esté bien cimentado, bien construido, que no esté en ruinas. Y lo que nos hace a nosotros estar en ruinas es nuestra manera como hemos llevado nuestra vida. Entonces tenemos que sacar todo lo que nos sirve en nuestra vida y empezar a edificar nuestra vida con acciones buenas, que sean dignas, donde Dios pueda habitar en nosotros, para que por medio de nosotros Dios pueda ser honrado y glorificado. Fíjate bien, por medio de nosotros que somos templos vivos, como Dios se lo manifestó a David en aquel entonces, que en ese templo iba a estar su nombre, donde iba a ser él glorificado y honrado, y donde iban a llevar los israelitas los sacrificios y las ofrendas. Es igual a nosotros. Nosotros somos templos vivos. Tal vez estamos en ruinas,
por la manera como hemos llevado nuestra vida. Y si estamos en ruinas, Dios no puede habitar realmente como debe de ser. Para que Dios pueda habitar realmente en nosotros como debe ser, tiene que ser un templo digno, donde Él pueda habitar. Entonces, hermanos, el templo que tenemos que edificar y reconstruir es nuestra propia vida, porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos templos vivos, hermanos. Empecemos a trabajar porque Dios quiere que su nombre esté dentro de nosotros y que por medio de nosotros sea su nombre glorificado y honrado. Entonces, cuando nosotros empecemos realmente a edificar nuestra vida, que es el templo vivo, a edificarlo y a reconstruirlo con acciones buenas y dignas donde Dios pueda habitar en nosotros, Él va a habitar y por medio de nosotros Dios va a poder ser glorificado y honrado, hermanos. Porque las personas al ver la presencia de uno, al ver las buenas actitudes y la buena forma y manera de llevar nuestra vida digna, van a empezar a darle honra y honor al nombre de nuestro Padre Dios Yahvé, porque va a estar habitando dentro de nosotros, hermanos. Eso es lo que hoy Dios nos ha encomendado, hermanos. Así es de que, hermanos, tenemos una gran encomienda que nos ha hecho Dios, porque Dios quiere habitar dentro de nosotros, hermanos. Quiere estar dentro de nosotros mismos, que somos el templo vivo de Él. Él quiere estar adentro, para que por medio de nosotros sea glorificado el nombre de Él, el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de nuestra vida, que es el templo vivo. Entonces, empecemos a edificar ese templo que somos tú y yo, hermanos. Empecemos a edificar nuestra vida para que Dios pueda ser honrado y glorificado por medio de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta y de nuestros actos que hagamos día tras día, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y Creador de todas las cosas. Dios majestuoso, glorioso y poderoso, lleno de amor. Hoy yo quiero darte las gracias, Padre Dios Yahvé. Primera, por la salud y las fuerzas que tú me has brindado cada día para yo poderme poner de pie y poder hacer mis actividades. Te doy las gracias por los alimentos que tú me has dado, por el techo en el cual yo puedo descansar de mis actividades de mí. Te doy las gracias, Señor, por todas las bendiciones y por todo el amor que tú has derramado sobre mi persona y sobre toda mi familia. Papito, ayúdanos a que realmente reconstruyamos el templo que tú nos has dicho, y que ese templo somos nosotros mismos, porque tu palabra claramente lo dice, que nosotros somos templos vivos. Ayúdanos a edificarnos y a reconstruirlos dignamente, donde tú puedas habitar dentro de nosotros y que por medio de nosotros pueda ser glorificado y honrado tu nombre, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, no se olviden que los quiero y los amo con todo mi corazón. Cuídense y protéjanse donde quiera que ande. Y no se olviden que Dios, nuestro Padre, aquel que nos ama y nos quiere habitar dentro de nosotros, pero quiere que reconstruyamos el templo, o sea, nuestra persona, para que Él pueda habitar aquí dentro. Mis hermanos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al brazo sagrado Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que es la fuerza de mi Padre Dios Yahvé. Amén.